Estelar Flores, acompáñennos porque le tenemos una agenda bastante cargada de noticias de todo lo que ha sucedido en el país, así que quédese con nosotros. Y así damos paso a las noticias. Vea usted, la actual candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, ha presentado ya su renuncia irrevocable al cargo como ministra de Defensa, mientras sectores esperan que no se siga involucrando con las Fuerzas Armadas ante la desconfianza de la población hondureña de cara a las elecciones generales, donde ella, junto a sus oponentes de las demás fuerzas políticas, serán los protagonistas. Según la Constitución de la República, todo funcionario público que aspire a un cargo de elección popular debe dejar su puesto al menos 6 meses antes de las elecciones generales. En cumplimiento de esta disposición, la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, presentó su carta de renuncia como ministra de Defensa ante la presidenta Xiomara Castro. Para presentar mi renuncia irrevocable a partir del día miércoles 28 de mayo de 2025 al cargo de secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el cual he ejercido bajo sus instrucciones y liderazgo. Esta decisión se enmarca dentro de la norma constitucional y los resultados electorales obtenidos en el proceso primario realizado el domingo 9 de marzo pasado, donde fui electa como candidata a la presidencia de la República 2026-2030 en representación de nuestro gran partido Libertad y Refundación Libre. Desde la oposición, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, expresó su preocupación por un posible intento de Moncada en mantener influencia en las Fuerzas Armadas a través del nombramiento de alguien cercano a su entorno. La población hondureña tiene desconfianza y esperamos que no haya una jugada política tras su salida del cargo, advirtió. Rixi entonces debe demostrarle al pueblo hondureño que no va a seguir manoseando a las Fuerzas Armadas. Porque pueden nombrar un sustituto o una sustituta de Rixi Moncada que le permita a Rixi como candidata seguir metiendo sus manos a las Fuerzas Armadas. Debe descontaminarse totalmente a las Fuerzas Armadas de la influencia política del gobierno y de cualquier otra influencia política para que las Fuerzas Armadas recuperen la confianza de la población y puedan participar cumpliendo su labor constitucional. Por su parte, representantes de la sociedad civil consideran que la renuncia de Moncada podría ayudar a reducir la tensión política y generar mayor certidumbre de cara al proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Esto disipa también estos fantasmas o estos llamados algunas veces muy imprudentes de alerta cuando se hablaba que existía la posibilidad de que la ministra de Defensa no renunciara. Esto aplaca, digamos, estos incendios y va generando pasos de certidumbre camino a las elecciones de noviembre de este año. La abogada y candidata presidencial por Libre, Rixi Moncada, asumió su cargo desde el 1 de septiembre del 2024 y lo finaliza de cara al próximo proceso de las elecciones generales. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y a propósito de estas renuncias esperadas, debemos decirlo, para poder cumplir a cabalidad estos procesos electorales, también se suma a ella Enrique Reina, quien es el canciller de la República, y lo ha hecho de esta manera a través de su cuenta en X. Cumpliendo con la ley, he presentado mi renuncia irrevocable a la presidenta Xiomara Castro al cargo de secretario de Estado en los despachos también de cooperación internacional, y donde ha sido un privilegio que nos ha conferido al fungir en dicho cargo. Ahora asumimos con un honor un nuevo reto al acompañar a la abogada Rixi Moncada en su fórmula presidencial como candidato designado presidencial, gracias al voto libre, soberano y transparente de las elecciones primarias del Partido Libre. Así lo ha dicho el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien se suma también a estas renuncias por parte
de los miembros del Gabinete de Estado. Además, también lo ha hecho de esa manera a través de sus redes sociales la ministra de Derechos Humanos, la señora Angélica Álvarez, donde ella menciona: he presentado ya mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Derechos Humanos del gobierno de nuestra histórica presidenta Xiomara Castro, para acompañar en fórmula presidencial a la compañera Rixi Moncada. Gracias, presidenta, por la confianza depositada en mí. Gracias a los defensores y defensores de derechos humanos que me han enseñado tanto, a todos a los compañeros y compañeras de luchas y trincheras, siempre en mi corazón y convicción, ha dicho la ahora ex ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez, quien también se suma a esta lista. Ya la ley estipula que justamente sería el 29 de mayo la fecha límite para que todos aquellos que aspiren a un cargo de elección popular para las elecciones generales el próximo 30 de noviembre lo hicieran con 6 meses de anticipación. Ante ello vamos a repasar también parte de algunos funcionarios que han presentado las renuncias durante estos últimos meses. Estamos hablando, en primera instancia, a la señora Rixi Moncada. Vamos a empezar por los más recientes, quien ha hecho su formal renuncia a la presidenta Xiomara Castro el día de hoy, exministra de Defensa y también candidata presidencial de Libre. Asimismo, como le mencionábamos recientemente, Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos y candidata a designada presidencial. Y el más reciente, que acaba de ocurrir hace algunos minutos a través de su cuenta en X, Eduardo Enrique Reina, el canciller de la República, quien también aspira a ser designado presidencial. El año pasado, estamos hablando del 2024, Salvador Nasralla también se unió a esta lista, quien era el designado presidencial, y renunció a propósito para poder postularse como el candidato presidencial por el Partido Liberal. Además, Carmen Aide López, quien era la ex subsecretaria de Gobernación y Justicia, también aspira a un cargo de elección popular durante esas elecciones del próximo 30 de noviembre. Además, Carlos Eduardo Reina, exgobernador político por Francisco Morazán, y asimismo Rodolfo Pastor, exsecretario de la Presidencia, quien renunció para poder postularse como el candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Libre. Pero cuando hablamos que hay un tiempo establecido para que todas estas renuncias se hayan hecho efectivas, tomando en consideración lo que dice la Constitución de la República y también la ley electoral, nos basamos justamente en los artículos 199, 214 y 240 de la Constitución de la República, y donde asegura, según la ley electoral, también los funcionarios públicos que aspiren a cargos de elección popular en las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025 deben renunciar a sus cargos al menos 6 meses antes es decir, antes del 29 de mayo del 2025, para poder evitar ya una inhabilitación. Esto es lo que estipulan estos artículos 199, 214 y 240 de la Constitución de la República. Y siguiendo con estas declaraciones a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, es decir, dice el señor Manuel Zelaya Rosales en su cuenta también de X: cumpliendo los estatutos del Partido Libertad y Refundación, revolucionario, socialista, democrático, antiligárquico y en resistencia, reconociendo los sobresalientes resultados obtenidos por Libre y por la candidata presidencial más votada en las elecciones primarias e internas el pasado 9 de marzo, se convoca a la histórica Asamblea Extraordinaria de Libre este sábado 31 de mayo a las 9 a.m. El lugar será el Coliseo Nacional de Ingenieros aquí en Tegucigalpa, con la proclama. La victoria es de Rixi Moncada Godoy, próxima presidenta de Honduras, y de la inmensa mayoría del pueblo hondureño que la respalda. Unidos venceremos, Xiomara Castro, ha dicho el señor Manuel Zelaya Rosales a través de su cuenta de X. Y siguiendo con esta línea de noticias, los precandidatos a diputados que no presentaron ya su informe financiero de las pasadas elecciones primarias también deberán pagar unos 150,000 empiras, y los alcaldes al menos 74,000 en su primera sanción, han dicho las autoridades de Política Limpia. Bueno, los
los precandidatos que participaron en las elecciones primarias y que no presentaron su informe hasta el 30 de abril, ya están sujetos a la primera sanción que la ley establece. A nivel de diputados, la sanción es de 10 salarios mínimos, que corresponde más o menos aproximado a 150.000 lempiras, y a los alcaldes son 5 salarios mínimos, que se aproxima a 73.000, 74.000 lempiras. Es importante que los que participaron en el proceso electoral y que no presentaron su informe todavía hasta el 30 de abril deben de acercarse a la unidad para presentar su informe, para evitar que se les aplique la segunda sanción. Ya la segunda sanción corresponde a 100 salarios mínimos, estamos hablando de 1.3 millones de lempiras. Así que la próxima semana ya el Pleno de Comisionados tiene definido hacer público ese listado de los precandidatos electos y no electos que no presentaron su informe de rendición de cuentas tal como lo establece la ley. En ese sentido, ¿de cuántos estamos hablando, más o menos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no presentaron esta información? Bueno, tenemos un aproximado de un poco más de 1.500 sujetos obligados de los 5.880 que participaron en el proceso electoral. Si hacemos una comparación en relación a la primera fiscalización que hizo la unidad de elecciones primarias del 2021, podemos mencionar que los niveles de cumplimiento han sido mejor en este proceso. Cuando ya pocas horas de que se cumpla el plazo final para el tema de subsanaciones, los partidos políticos emergentes también han denunciado que existe mucho privilegio para el tripartidismo y mencionan que el Consejo Nacional Electoral los quiere dejar fuera de las elecciones generales. Veamos. El Partido Innovación y Unidad PINU denunció que ha enfrentado múltiples inconsistencias por parte del Consejo Nacional Electoral durante su proceso de inscripción. Según sus dirigentes, esto podría ser una maniobra del tripartidismo para dejarlos fuera de las próximas elecciones generales. Han habido violaciones. Primero, se está excluyendo a algunas personas jóvenes que simple y sencillamente porque ellos hicieron un corte a un determinado día no aparecen en consecuencia en la lista y los pretenden excluir cuando presentan la evidencia de que son personas que pueden ser candidatos a los puestos de elección popular, sobre todo en las corporaciones municipales, en donde se requiere 18 años. No se nos ha proporcionado toda la información para poder hacer los cambios directamente en el sistema de cómputo. De igual forma, el Partido Salvador de Honduras aseguró que recientes cambios en la ley electoral han sido impulsados con la intención de beneficiar a los partidos tradicionales y debilitar a las fuerzas emergentes. Decir un ejemplo, en el mes de septiembre del año pasado, los partidos fue el llamamiento hasta noviembre para que subsanaran y le dieron todo diciembre para subsanar. Es más, el Congreso dejó de sesionar desde octubre para ir a hacer las planillas y a nosotros, en vez de darnos 2 meses que nos corresponden después del llamamiento, nos acortaron esos 2 meses y nos acortaron 11 días más y solo nos dieron 20 días para inscribir las planillas. Ese violenta el principio de igualdad. Ante estos señalamientos, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, desmintió cualquier tipo de favoritismo y aclaró que todos los partidos que presenten sus planillas e informes a tiempo podrán participar sin problemas. El día de hoy finaliza el plazo para que estos partidos presenten subsanaciones. 3 de cada 4 nóminas presentadas por estos partidos presentan irregularidades, lo que es un número demasiado elevado. Considerando la experiencia que tuvimos en elecciones primarias. Estos partidos tuvieron aún más tiempo que los partidos que realizaron elecciones primarias para preparar sus nóminas. Tuvieron ¿cuánto? Los partidos que realizaron elecciones primarias presentaron sus nóminas en noviembre y hoy estamos en mayo, tuvieron 6 meses adicionales a los partidos que realizaron elecciones primarias. El proceso electoral, según el CNE, avanza conforme al calendario establecido. Esta semana se espera la aprobación del presupuesto necesario para su ejecución y el próximo 29 de mayo se hará el llamado oficial a elecciones generales. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
Hacemos la primera pausa, pero no nos cambie porque al volver estaremos detallándoles si el video infiltrado de Romeo Vázquez sería una prueba decisiva o algo ilegal que dicen los expertos. Se lo contamos al volver. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Nos trasladamos rápidamente hacia el Congreso Nacional con el periodista José Luis Castellanos, quien está ahí para poder dialogar con algunos diputados preocupados. Es así, José Luis. Bueno, lo veo en los bajos del Congreso. No ha iniciado la sesión, quiere decir, hasta ese momento, cuando ya se había convocado en horas de la tarde. Hemos visto también la manifestación de varios de ellos a través de las redes sociales. ¿Cuál es el descontento, José Luis, con usted? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, licenciada Janet Flores. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo menciona, bueno, sabemos que el tema de la puntualidad para el inicio de las sesiones no es algo muy normal, porque hoy se convocó para las 5 de la tarde. Ya marcan las 7:21 y lo curioso es las diferentes publicaciones de congresistas en sus redes sociales y el hecho que no nos han dejado ingresar a la prensa. Podemos observar de que pues algunos congresistas se encuentran precisamente aquí en el sector. De inmediato vamos a tratar de llevar algunas reacciones. Por acá está el diputado Bartolo Fuentes de Libertad y Refundación. Porque fuera del Congreso también hay otra gente que está tratando de desestabilizar el país. Hay que darse cuenta de eso. Desde los que hace 3 años comenzaron a pedir que se diera un golpe de Estado, hasta los que han querido dar golpe de barracas en las Fuerzas Armadas, los que intentaron montar una directiva paralela y dar un golpe de Estado aquí en el Congreso Nacional, los que calificaron que no era correcto elegir un fiscal provisional interino cuando está establecido en la misma Constitución y en las potestades del Congreso. Así que el golpismo sigue en su intención de desestabilizar el Congreso Nacional. Pero sepan que en el momento que sea necesario, no van a ser los diputados de aquí los que van a responder, sino que el pueblo mismo, en los bajos de este Congreso Nacional, los que les va a pedir cuenta por sus actitudes antipatrióticas y en contra del pueblo hondureño. Diputado, bastante tensión. Algunos congresistas han publicado que hay bastante seguridad en la parte de la Junta Directiva y no está presente la Junta Directiva. Bueno, ¿cómo no va a haber seguridad si ahí tenemos un grupo de gente que se ha dedicado solo a entorpecer la labor del Congreso Nacional, al normal desarrollo de las sesiones? O sea, ellos quieren que venga aquí, que le peguen en la cara al presidente del Congreso Nacional y bueno, que se haga el desorden en el Congreso, porque eso a ellos es lo que les interesa. Poner seguridad no es una amenaza contra nadie, simplemente es una prevención, porque hay ciertos diputados que no respetan ni las reglas que están establecidas, ¿verdad?, en la ley orgánica del Congreso Nacional, ¿verdad?, ni lo más elemental que es de la convivencia entre las personas. ¿Va en agenda el tema del presupuesto de elecciones generales del CNE, diputado? Bueno, supongo que sí, no lo manejo la agenda yo, pero meter el presupuesto, ¿verdad?, es una urgencia, para que no vayan a venir aquellos, ¿verdad?, que quisieron achacarle a otros las irregularidades del 9 de marzo, diciendo de que llegó tarde el presupuesto y que por eso no se cumplieron los plazos establecidos en el cronograma electoral. Perfecto, muchas gracias, diputado Bartolo Fuentes. Bueno, vamos a tratar de llevar también las impresiones en cuanto podemos observar los diferentes medios de comunicación. Todavía estamos esperando que se nos permita el acceso al hemiciclo legislativo. Por acá también está el diputado Yuri Sabas. Vamos a tratar de llegar, compañero Marvin, para también tener esas impresiones de parte del Partido Liberal, a ver qué se nos dice, qué se nos menciona en cuanto a el por qué todavía no ha arrancado la sesión. ¿Qué va a pasar algo malo? ¿Qué me para la gente en la calle y me dice, diputado, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan complicados? ¿Por qué tienen tanto conflicto? Diputado, se va a respetar el mandato del pueblo en las urnas el 30 de noviembre. Diputado, no se van a robar las elecciones. El pueblo quiere un presidente nuevo. Diputado, por favor, denos paz. Así tienen a la gente. Y usted los escucha también. Y eso es lo que pide el pueblo en la calle. Le da temor de que ellos voten de una manera y que el poder quiera poner a otro. Déjeme dejarle claro al pueblo hondureño con toda la certidumbre del caso. El 30 de noviembre vamos a tener elecciones y el pueblo hondureño va a elegir un nuevo presidente y su voto lo vamos a pelear porque es el mandato del pueblo en las urnas y no vamos a dejar que nadie se imponga
ante el mandato del pueblo en las urnas. Diputado Yuri Sabas, existe una tensión por el tema de la seguridad que está al frente de lo que es el hemiciclo legislativo y no está la junta directiva, únicamente la oposición y los diputados de Libertad y Refundación. Es que lamentablemente este Congreso, en vez de ser un lugar que genera paz, tranquilidad y certidumbre, tiene a todo el mundo así, con incertidumbre, con nervios, con preocupación. Óigame, quieren madrugar, quieren hacer... Podría haber un madrugón. Quieren intentarlo, no lo van a poder hacer. Quieren hacer lo que criticaban antes en el pasado. ¿Qué es lo que criticaban? Las famosas cachurecadas. No entendieron que el pueblo hondureño le quitó el poder al Partido Nacional porque abusó. Y están haciendo lo mismo. Entonces, cierren el acta y sigamos discutiendo temas positivos en los que coincidimos. La amnistía, todos estamos de acuerdo. Los proyectos positivos, todos estamos de acuerdo. Pero los están metiendo en pozo negro. Los están metiendo en la misma acta que no vamos a votar a favor de ella. Pongan lo que pongan. Y han llegado al punto de descaro, porque es descaro, decir que quieren meter el presupuesto de las elecciones ahí y decir que nosotros votamos en contra del acta porque estamos en contra de la democracia. Esa es la jugada que quieren hacer, porque saben que no vamos a votar a favor del acta, porque había los préstamos del CAF, que son cerca de 500 millones de dólares, que no están legales. 500 millones de dólares en año electoral, ¿para qué son? Queda endeudado el pueblo hondureño, lo gastan en politiquería, no hay desarrollo para la población y no vamos a apoyar eso nosotros. Entonces, que entiendan, cierren el acta, aprobemos las amnistías, aprobemos el presupuesto de las elecciones, pero no jueguen tan sucio, hombre. Imagínense a lo que han llegado, a utilizar como chantaje las elecciones. Con eso no se juega. Las elecciones es del pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere paz, tranquilidad, quiere elegir un nuevo presidente el próximo 30 de noviembre. Y no puede ser que saben que ese presupuesto, si lo meten exacta, no se va a aprobar ahorita. Lo vamos a tener que aprobar en otra moción. Pero la intención de ellos es la que tiene incómodo a todo el pueblo hondureño ahorita. Perfecto, gracias por su tiempo, diputado Yuri Sabas del Partido Liberal. No sé si tiene alguna consulta de estudio, licenciada. Perfecto, gracias José Luis por esta información desde el Congreso Nacional. Bueno, lo ha dicho el diputado Yuri Mora, lo que se pretende hacer con esta aprobación del presupuesto para las elecciones generales. Esto, debemos decirlo, no es algo oficial porque es una suposición por parte de la oposición que se ha estado girando en torno a la seguridad que ellos han estado denunciando, que podrían haber estos madrugones. Pero debemos decirlo, José Luis, es un compromiso por parte de todos los diputados permanecer en sus curules para evitar estos madrugones, como le están llamando ellos. Estar de inicio a final en la misma es importante para que ellos defiendan lo que no quieren que sea aprobado y por supuesto también aprobar lo que consideren, ¿verdad? Esto es un tema que se basa en la mayoría. Vamos a continuar con otros temas. Gracias, José Luis, por este enlace. Y bueno, son más de 1.700 millones de lempiras precisamente los que pide el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones generales. Ante esto, los representantes de la sociedad civil manifiestan que es importante garantizar la democracia sin que se repitan los errores del pasado 9 de marzo. La democracia es una buena inversión, eso hay que decirlo hasta la saciedad. La democracia es el mejor de todos los sistemas que podamos tener, ¿verdad? Y hay que invertir en ella, pero tenemos un serio problema, y es que el problema es que en el país, y no solamente con el Consejo Nacional Electoral, sino con muchas instituciones, con la Fiscalía, con la Corte, con el Congreso, con un montón de instituciones, tenemos una falta de credibilidad en las instituciones. O sea, piden estas cantidades enormes de dinero y pasa lo que pasó, por ejemplo, el 9 de marzo en el país. O sea, algo fuera de serie, algo inaudito, algo que realmente debió haber sido previsto, que ojalá que se estén tomando previsiones para noviembre. Si nos pasa en noviembre lo que nos pasó el 9 de marzo, estamos servidos los hondureños, va a haber descomposición social otra vez y eso nadie lo quiere. O sea, repito, la cantidad es una cantidad grande, no debería ser tan grande, ¿verdad? No deberían tampoco invertirse tanto en las primarias, eso deberían de resolverlo los partidos políticos internamente, pero bueno, ya está solicitado el presupuesto y ojalá que realmente sea un presupuesto que se invierta bien para que haya unas elecciones creíbles, legítimas y que los hondureños podamos confiar de que lo que fuimos a hacer a las urnas es realmente lo que se dé como resultado el 30 de noviembre a 12 de la noche. Y cambiamos completamente el orden de las noticias. Una violenta jornada de protesta se desarrolló en el municipio de Choloma Cortés por parte de los socios de Corium Inversiones. En el desalojo se utilizó gas lacrimógeno y tanquetas para poder repeler todos estos ataques armados de grupos criminales que se infiltraron también en esta huelga.
Las piedras llovieron, el gas lacrimógeno inundó el ambiente y los disparos retumbaron como en feria patronal. Así se vivieron más de 4 horas de caos en el municipio de Choloma Cortés, a la altura del puente El Kilómetro. Todo comenzó cuando decenas de socios de la empresa Corium Inversiones se tomaron la CA13 exigiendo la devolución del dinero que invirtieron. Los elementos de la Policía Nacional respondieron con el uso de la fuerza y las tanquetas para recuperar el orden. Hay disparos que no vienen de la Policía Nacional. Nosotros estamos concentrados en el eje carretero CA13, pero los disparos que se escuchan son alrededor de esta zona. Obviamente nosotros como Policía Nacional también hemos identificado que no solamente son aquellas personas afectadas por el caso Corium los que se encuentran aquí protestando, hay gente de estructuras criminales que aprovechan este tipo de situaciones para quererse lucrar. Ya en una situación similar hace 2 semanas saquearon un contenedor e incendiaron otro más. Significa de que la intención de ellos es generar caos. Por su parte, el sector privado criticó las acciones de las autoridades, señalando que la falta de una solución oportuna a Corium permitirá que se siga afectando aún más la economía nacional, debido a las paralizaciones donde las pérdidas hasta ahora son incalculables. Difícil cuantificar las pérdidas económicas cuando se paraliza una de las principales arterias del comercio a nivel nacional. Estamos hablando de la carretera al principal puerto del país, entonces es difícil calcularlas, pero ciertamente lo importante es entender que el país no se puede dar el lujo de estar en estas situaciones. Ese tema de Corium, me parece que el Estado ha tenido un comportamiento displicente, ha incurrido en mucha negligencia a todo nivel, y ahora lo hemos reflejado en protestas violentas de parte de personas pues, que se sienten estafadas por lo que a todas luces es un fraude. Entonces preocupa ese tipo de inactividad, de falta de proactividad de parte del gobierno. Durante la jornada, además, hubo agresiones a la prensa por parte de los inversionistas, así como uso de la fuerza contra ciudadanos que quedaron atrapados en el tráfico. De igual forma, se denunció que un grupo de personas prendió fuego de manera discriminada a un contenedor que transportaba maíz. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Bien, y a diferencia de lo que ha dicho a propósito el director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, estas protestas de los inversionistas de Corium en Choloma le están provocando una pérdida millonaria de al menos 800 millones de lempiras diarios a la economía del país. Así lo han asegurado ya los miembros del COE. Las protestas y tomas de carretera por parte de personas afectadas por la financiera Corium en el sector de Choloma están generando pérdidas millonarias para la economía del país, asegura el sector privado, quien exige al gobierno una pronta solución al conflicto. Nosotros estimamos, los economistas hacemos cálculos y entre enero y marzo pudimos medir que en promedio por ahí circulan unos 846 camiones diarios de carga. Esa carga cuesta aproximadamente unos 33.8, 34 millones de dólares. Estamos hablando de que si un día se pierden las rutas, se pierden más o menos 880 millones de lempiras diarias. Ahí se produce en esa zona el 40% del PIB de servicios. Ahí se produce el 30% del PIB industrial. Desde el oficialismo, diputados señalan que si el Congreso Nacional recibe una iniciativa del Poder Ejecutivo solicitando que el Estado asuma el pago a los afectados de Corium con fondos públicos, esta deberá ser analizada con detenimiento. Hay que analizarla. Yo creo que el apresurarse a decir una cosa aquí es irresponsable. Hay que conocer, si llega alguna iniciativa hay que analizarla a profundidad, hablar con todos la bancada, con todos los partidos y determinar si es correcto o no es correcto, pero si no ha llegado nada, ¿para qué nos vamos a adelantar a ese tipo de cosas? Profesionales del derecho opinan que el gerente de Corium, Iván Velázquez, debe recibir protección máxima, ya que su vida corre peligro debido a que, según afirman, figuras influyentes estarían implicadas en la millonaria estafa. Más bien le deben de dar una protección especialísima al señor Velázquez,
porque él sabe quiénes son las personas, él sabe quiénes son los que están involucrados. Él nada más era una mampara de esto. Los que están adelante de él, no atrás de él, adelante de él, son grandes personalidades, grandes funcionarios de este gobierno. Pues como sabemos, en las cárceles todo el mundo corre peligro. Empresarios estiman que entre enero y marzo por el sector de Choloma circularon en promedio 876 camiones de carga, valorada en unos 34 millones de dólares, lo que representa que en esta zona se genera el 40% del Producto Interno Bruto del país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, programan audiencia clave en el caso de la muerte del ambientalista Juan López. Los detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros. Protege la información de tu celular con Tigo Security App por tan solo 30 lempiras al mes. Actívalo ya en Mi Tigo App y en tiendas Tigo a nivel nacional. Damos paso a otras noticias y vea usted también cómo tras la difusión de un video en el que aparece el general Romeo Vázquez Velázquez presuntamente junto a narcotraficantes, diversos sectores cuestionan el posible impacto de esas imágenes en su proceso judicial. Sin embargo, su defensa insiste en que el material carece de valor probatorio. Gabriela Plata nos amplía esa información. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué repercusiones podría tener? ¿Cómo afectará el proceso legal? Son algunas de las interrogantes que surgen tras la filtración de un video en el que aparece el general Romeo Vázquez Velázquez compartiendo presuntamente con personas vinculadas al narcotráfico. Su equipo legal sostiene que dicha grabación carece de valor probatorio al no cumplir con los principios de rigurosidad necesarios para ser admitida como evidencia válida. Que deben de ser sometidos al test de admisibilidad, que en audiencia inicial, en todo caso, se deberán de presentar las argumentaciones para que pueda el juez, que es un tercero totalmente ajeno al conflicto, pueda tomar una decisión sobre su admisión o no como medio de prueba. Obviamente, como carece de eficacia probatoria por la rigurosidad que involucra poder llevar a obtener un medio e intentarlo reproducir en otro sistema, automáticamente se considera prueba ilícita o prueba prohibida debido a esta rigurosidad que existe para que pueda ser admitido. Expertos en derecho señalan que la admisibilidad de esta prueba documental será determinante en el caso. El Ministerio Público deberá demostrar su validez sin caer en lo que se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado, que invalida pruebas obtenidas de manera ilegal o irregular. Hay que determinar su autenticidad y su legitimidad, y eso pues pasa por todo un proceso donde se tiene que probar o establecer cómo se obtuvo. De no ser así, pues sería un medio de prueba inútil, ¿verdad? Y no pertinente, porque no podría demostrar el Ministerio Público su autenticidad, cómo lo hubieron, y sería un medio de prueba impertinente. Desde sociedad civil señalan que la valoración de estas pruebas deberán ser apegadas a derecho, por lo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de probar la culpabilidad del general Vázquez. De lo contrario, se reforzará la percepción de una persecución política, como ya lo han señalado diversos sectores. Recuerde que para comprobar un delito de lavado de activos no solo es un video, se necesitan otros elementos probatorios para sustentar esa acusación. Recuerde que también hay un perito juramentado que analiza este video, que establece la veracidad del mismo. Esperamos que el Ministerio Público tenga un caso sólido, porque de perder este caso, pues obviamente esto será un duro golpe para la imagen de la institución y pues evidenciará de que al final todo se trataba de una persecución política, como lo han manifestado diferentes sectores. Una justicia que no sea selectiva y un Ministerio Público independiente es el principal deseo y anhelo por cada uno de los hondureños, quienes piden este caso pueda ser desarrollado sin ningún tipo de injerencia política. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata.
Mientras tanto, en los últimos años, el narcotráfico ha dejado de ser un problema exclusivo del crimen organizado para convertirse en una amenaza directa a las estructuras del poder político. Cada vez son más los casos que evidencian vínculos con los funcionarios públicos sin que se vean consecuencias reales en términos de justicia. Esa complicidad silenciosa no solo debilita la democracia, sino que también alimenta la impunidad en todos los niveles del Estado. Honduras sigue siendo golpeado por los tentáculos del narcotráfico y sin tener justicia en los casos. Actualmente los de mayor relevancia son el del exdiputado Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, que aún no se ha seguido el debido procedimiento, y ahora también se ve involucrado supuestamente el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, a quien el Ministerio Público le imputa el delito de lavado de activos tras la divulgación de un video donde se percibe aparentemente una reunión con narcotraficantes y además habría recibido dinero, por lo que el ente acusador sigue las investigaciones mismas que desde varios sectores se espera se llegue a la verdad. Últimamente han sido mencionadas personas que están coludidos o se coludieron en el pasado, no sé ahora yo, con el crimen organizado y especialmente con el narcotráfico. Así es que, repito, ya no es el puente Honduras, ahora ya se produce la cocaína en Honduras y eso es muy grave. Algunos expertos jurídicos son del criterio que en el país debe de existir filtros para que todo aquel que desea aspirar a un cargo sea sometido a los mismos y así evitar que en el futuro sean mencionados o salpicados por el narcotráfico. Es lo que está pasando en realidad, que estamos permitiendo que estas personas que andan en malos pasos permitan las autoridades que sean los diputados, los presidentes, los alcaldes. O sea, ¿dónde están los filtros? ¿Dónde está la unidad política limpia? ¿Dónde está el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde están las autoridades que no solicitan constancia de antecedentes penales? Colón, Atlántida, Lloro, Olancho y El Paraíso son lugares apetecidos por parte de estos grupos criminales para poner en marcha sus operaciones ilícitas, ya que la gran mayoría las realizan con bajo perfil ante las autoridades. Sí, son sectores bastante alejados, son sectores de difícil acceso donde se han localizado y asegurado estas plantaciones tanto de marihuana como de arbustos de hoja de coca. El negocio es llevarlo a Estados Unidos, 1 kilo de estupefaciente, de cocaína, de clorhidrato, ese es mucho más caro en Europa, en Estados Unidos, que acá. Antes había más movilidad de dinero porque se pagaba con el mismo, con dinero. Se mira como productora. Ahora se mira como productora y se paga con especie. Sin duda, este escenario pone en duda al pueblo en general sobre la credibilidad y el actuar de algunos funcionarios y de aquellos aspirantes que buscan actualmente salir favorecidos en cargos de elección popular. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y a esa hora nuevamente nos vamos hacia el Congreso Nacional. Han ingresado ya los diputados al hemiciclo legislativo. José Luis Castellanos, sin embargo, estamos viendo una revolución, como ya nos están acostumbrando también los padres de la patria en este gobierno. Vemos que hay insurrección legislativa en este momento. Se ha suspendido la misma. José Luis, con usted, adelante, toda la información. Bien, nuevamente buenas noches, licenciada Janet Flores, ya ubicados a lo interno precisamente del hemiciclo legislativo. Miren qué sorprendente, tantas horas de espera, 3 minutos exactos acaba de durar esta sesión de este día. Se abrió la sesión, de manera pacífica porque se hizo lo que fue la oración a Dios y 2 palabras que mencionó el presidente Redondo que estarían convocando a través de las redes. No dejó una fecha estipulada, al parecer nuevamente una parálisis legislativa, a saber hasta cuándo se va a convocar, y se cerró de manera inmediata la sesión de este día. Vamos a tratar de llevar impresiones porque el diputado el diputado Francis Cabrera era quien iba a presentar una moción de orden este día. Francis era quien iba a presentar una moción de orden precisamente para este tema de la ratificación del acta. De momento, diputado Francis Cabrera, desde que inició la sesión de este día, pues usted estaba levantando la mano, pidiendo la palabra. ¿Qué iba a presentar, diputado? Bueno, es un derecho constitucional que tenemos los diputados a presentar mociones de orden. Cuando hay temas más importantes que atacar,
y es sometido ante el Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso decida sí o no. Pero aquí nos han violentado el derecho que tenemos los diputados a hablar, cuando nos han elegido para eso, y no me han dado la palabra, simple y sencillamente, porque este Congreso no quiere elecciones. ¿Qué era el propósito que iba a presentar, diputado? El propósito era fácil, era sencillo, es algo de conocimiento público a este momento. No era nada más que se cierre el acta que está abierta en este momento e inmediatamente presentar el proyecto para el presupuesto de las elecciones. Pero no lo han querido hacer cuando es el derecho que tenemos los diputados para hablar y que sea sometido ante el Pleno del Congreso. ¿Qué significa esto? ¿Una parálisis legislativa? Porque dijo que iba a estar anunciando la próxima sesión por las redes sociales. Bueno, esto es más incertidumbre, más pobreza para el país, esto es más inseguridad política e jurídica, y nosotros consideramos que como políticos también proponemos una salida. Nosotros creemos de que podemos avanzar, pero de esta manera, violentando el derecho de los diputados, no se puede. Nosotros proponemos que se cierre esta acta y que inmediatamente se someta a discusión y aprobación el presupuesto para las votaciones, pero no lo quieren hacer. La próxima semana ya estaríamos en junio, el 29 es el llamado oficial a elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo en las elecciones internas? Nosotros dejamos en evidencia, hemos manifestado, dejamos prueba que queremos elecciones, que queremos aprobar el presupuesto, pero este Congreso no ha dado la palabra para poder avanzar y es lamentable que sigamos sumergidos en esta crisis política. Muchísimas gracias, diputado Francis Cabrera. Vamos a tratar de seguir con más impresiones precisamente sobre este tema. En cuanto a lo sucedido, ya lo han mencionado el diputado, era una moción de orden que quería presentar y esa fue la principal causa para que se cerrara la sesión de manera inmediata. La sesión de este día ha quedado abierta la convocatoria porque no se estipuló fecha, únicamente se dijo que se estaría convocando a través de lo que son las redes sociales. Vamos a llamar a un diputado nacionalista, tal vez me atiende por acá el diputado Nelson Márquez. Nelson, ¿me acompaña? Por acá vamos a también a escuchar al diputado Nelson Márquez del Partido Nacional. Diputado, usted nos mencionaba hace unos minutos, 3 minutos ha durado la sesión de este día. ¿Su opinión? Bueno, es justamente no es menos de lo que el pueblo hondureño ya esperaba. El pueblo hondureño ya desafortunadamente ha tenido que acostumbrar a los exabruptos, a las locuras, a la falta de planificación del Partido Libertad y Refundación hecho gobierno. Hoy lo que estamos viendo es solo una muestra más de la incapacidad que Libre tiene para hacer las cosas y de la maldad con la que siempre actúan para tratar de orillar, en este caso a los diputados en el Congreso Nacional, para hacer las cosas malas que ellos quieren hacer en nuestro país. No lo vamos a permitir, nos vamos a mantener aquí presentes mientras no se apaguen las luces de este Congreso Nacional, porque justamente lo que se anunció es que en cualquier momento pueden convocar. O sea, ni siquiera eso, pues, cuando se cierra una sesión se dice, se convoca para tal día, tal hora, de esta manera, no en la forma en que se hizo. Entonces, no hay problema, a nosotros el pueblo hondureño nos eligió para estar aquí, aquí hemos estado, aquí vamos a estar, para poder asegurar que no se cometan ese tipo de abusos. ¿Quiere decir que hoy nuevamente se puede retomar la sesión esperando que ustedes se vayan? Perfectamente lo podrían hacer y por eso es que nosotros vamos a estar aquí atentos totalmente, así como el pueblo hondureño lo espera. Bien, bueno, esto es parte de lo que ocurre en el Congreso Nacional, licenciada, pues, tengo poco acceso acá para pararme nuevamente, pero le muestro el ambiente que se está viviendo, ya lo ha mencionado la bancada de oposición, no se retirarán de la Cámara Legislativa hasta que se apaguen las luces, porque en efecto, así fue que finalizó la sesión, no cerró, sino que finalizó diciendo que se estará convocando oportunamente. Este es el ambiente que se vive en el Congreso Nacional, no sé si hay alguna consulta desde estudio, si no yo retorno con usted. Bien, nada duró la sesión en el Congreso Nacional. 3 minutos nos informaba el periodista José Luis Castellanos. Ahora bien, en otras noticias, la presidenta Xiomara Castro también ha supervisado la construcción del hospital de emergencia y el general del municipio de Roatán, donde se dio a conocer que para el mes de junio se entregará uno y en marzo del 2026 será el último.
La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha realizado varias supervisiones. Por una parte, al Hospital General de Roatán, que tiene un costo de inversión de alrededor de 40 millones de dólares. Y también el Hospital de Emergencias o de Atenciones Especiales, el hospital justamente aquí en este sector al norte del país, que tiene una inversión de alrededor de 90 millones de lempiras. Escuchemos a la presidenta Xiomara Castro en este proceso de supervisión. Mi gobierno está construyendo 8 hospitales a nivel nacional. Adicionalmente, un hospital materno, 4 centros neonatales. Entre ellos, está programados para iniciar este año 2025, 2 hospitales de trauma. Construimos el hospital de emergencia y se avanza con la reconstrucción del hospital de Roatán. También el ministro secretario de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, Juan Carlos Cuello, se ha referido a estos proyectos que serán de gran beneficio para la población de Roatán. ¿Cuál está establecido? Que para el mes de marzo del año 2026 esto estará funcional para todos los que son los habitantes del departamento de Roatán. Así de igual manera, posteriormente la visita que estamos haciendo en este hospital general, nos dirigiremos hacia lo que es el hospital de emergencia, un hospital que ayudará a solventar las necesidades que se tienen sobre todo de traumatología. Ya estamos planificados que la obra civil será entregado en el mes de junio, 15 de junio, por parte de lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte. En este hospital tenemos una inversión de 40 millones de dólares. Es una inversión integral que estará equipado al 100% y cubrirá todas las necesidades de los habitantes de la isla. De igual manera, el hospital de emergencia. Son las obras en infraestructura de salud que están desarrollándose en este momento en todo el país. Si ustedes piensan que solo son los 8 hospitales, los 68 centros de estabilización, los 5 maternos neonatales, el búnker del San Felipe o el Laboratorio Nacional de Vigilancia, están equivocados. Todos los hospitales están sufriendo intervenciones en este momento de un tipo o de otro. Y hablo de infraestructura, no estoy hablando de equipamiento. Los equipamientos, señores, van también por otra línea. Esto es lo que está llevando a cabo en este momento el gobierno en infraestructura sanitaria. Es así que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se ha dedicado a supervisar varios de los proyectos hospitalarios imprescindibles para la población de este hermoso municipio, Roatán. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Mientras tanto, una bebé de 3 meses de nacida falleció por tosferina, esto en el hospital de San Pedro Sula. Además, investiga otra muerte sospechosa en Choloma, en este municipio que además lidera los casos. Las autoridades de salud advierten que la enfermedad es prevenible con vacunas e instan a todos los padres a poder completar el esquema de inmunización infantil. A nivel del departamento de Cortés ya llevamos 19 casos sospechosos. Solo en esta semana epidemiológica número 21, 2025 comparada a la 2024, llevamos 3 casos sospechosos de tosferina y los 3 en el municipio de Choloma y una muerte aún por confirmar de tosferina, pero todo indica que es tosferina y es un niño de 3 meses que no tiene esquema de vacunación. Estos 2 niños son procedentes de Choloma, lo cual recordamos que estamos yendo sábados y domingos a la población sin importar el calor. Salud está llegando a su casa. Este domingo estaremos en el sector de la López Arellano. Abran las puertas de su casa. Bien, no hay tiempo para más. Hasta aquí con las noticias. Gracias por haberse informado con nosotros. Recordarles siempre que pueden sintonizar Impacto BTV Matutino a las 6 a.m., seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una feliz noche.